Ok, para la próxima semana, entonces, tenemos el segundo parcial, ¿no? Y va hasta lo que vamos a dar hoy, sí, hasta matrices esparcidas. ¿Y la entrega del proyecto también? ¿O Yo eso no me acuerdo cuándo es la entrega del proyecto. sale en el aula virtual que en 7 días? Ok, sí, sí. Ajá, entonces, claro, la primera pregunta es la hora del examen. Creo que la vez pasada lo hicimos a las 6:30, ¿fue? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, de todas Sí, maneras, yo voy a volver a hacer la encuesta, ¿no? Pero las opciones serían 6:30, 3:30. No sé si quieren otra opción. ¿Alguien tiene problema con la hora? Así, muy, muy grave. ¿No? Ok. Bueno, de todas maneras, yo voy a hacer la encuesta en el grupo de WhatsApp. Ajá, bueno, a lo mejor eh, ruedo la entrega para el día martes del proyecto, si no les coincide con el examen. Ajá, ¿cómo les ha ido con el...? buenísimo, si es así. Bueno, es más, déjame rodarlo para el miércoles, porque de todas maneras no vamos a hacer defensa Ok. ni parte mixta. Sí, lo voy a rodar para el día miércoles, entonces. Miércoles sería para el miércoles 28. Ok, Tommy, creo que tu micrófono está... Ok, entonces fíjense, hoy que vamos a hablar de matrices esparcidas, ¿ok? O matrices sparse en inglés, ¿no? Vamos a hablar de, ajá, de para qué se usan, vamos a hablar de cómo es el tipo abstracto y diferentes posibles representaciones que tenemos en matrices esparcidas. Ok, entonces, ¿qué es una matriz esparcida? ¿La han escuchado? ¿No? ¿No Bueno, les una suena? matriz se sabe que es una estructura donde se almacenan datos. Ok, en forma eh, de tabla, pues, así que fila, sí, columna. Pero cuando dicen, ajá, esa es una matriz, y una matriz esparcida, ¿han escuchado? no por mi parte. Ahora nunca. Ok, eso es bueno. Así que hoy van a aprender algo nuevo. Es una matriz muy grande y además muchas de sus casillas son cero. ¿Ok? Entonces tiene dos condiciones. La matriz es muy grande, sí. Esa que está ahí no cumple porque es pequeña, pero para efectos del ejemplo hay que poner así. Pero son generalmente matrices muy grandes y que muchas de sus posiciones son cero. Entonces, qué, por qué hacer un caso especial de esta matriz cuando muchas posiciones son ceros? ¿Por qué creen ustedes que hay que hacer un caso especial? Así como que darles un tratamiento especial. Por lo mismo de que la mayoría de sus números son ceros, entonces el resto están esparcidos por ahí. O ordenarlos de forma que los ceros estén como que en un mismo sitio. No, no, porque claro, acuérdate que la matriz es acceso directo, es decir, cada posición tienes que llegar al acceso directo. Pero al ser muchas posiciones cero y ser muy grandes, tenemos la oportunidad de decir, ok, no voy a guardar los ceros. Voy a hacer una estructura que a nivel de definición sea una matriz con sus características, pero voy a hacer, debido a que es muy grande, estamos hablando a lo mejor de una matriz de 100.000 por 20.000, imagínense la cantidad de posiciones que tendría una matriz, ¿no? Pero a lo mejor del tamaño completo de la matriz, ponle, no sé, una matriz de 100.000 por 20.000 es de no sé cuántos billones de elementos, el 80% son cero.
Entonces, ¿dónde está la oportunidad ahí? Ahorrarme espacio. ¿Cómo? Inventándome algo, no sé todavía qué, que me permita eh, que los ceros no los guardo. Entonces, en vez de guardar esa matriz inmensa de no sé cuántos billones de posiciones, guardo una matriz más pequeña y doy la ilusión que sigue siendo una matriz, ¿no? Porque acuérdense que al final lo que hay que dar es la ilusión de que eso es una matriz, pero internamente no estás ocupando el billón de posiciones para guardar. ¿Quién usa esta matriz esparcida? Hay muchas representaciones. Por ejemplo, mapas. Hay una parte donde, por ejemplo, tú quieres analizar las palabras que utiliza un documento, haces una matriz de palabras en las columnas y los documentos en la fila para ver, para hacer comparaciones y una cantidad posible de aplicaciones, pero en estas aplicaciones se cumple, por ejemplo, en ese de las palabras, tú tienes a lo mejor la lista de posibles palabras, tienes 20.000 palabras, tienes 10.000 documentos y solamente marcas las palabras que se encuentran en el documento, pues, para después hacer búsquedas por IA o algo de esto. Y de esas 20.000 palabras, muchos documentos solamente van a usar 100. Entonces, ¿qué voy a guardar yo? Solamente aquellas posiciones de las que él está usando, pero lo sigo viendo como una matriz. Entonces, como en este caso, hay muchos, donde la representación como matriz me da un beneficio para su procesamiento. Acuérdense que la estructura de datos lo que me permite es procesar esos datos de alguna manera. Y al yo ponerlo como matriz, tengo la ventaja de que simulo el acceso directo, que vamos a ver que no es tan directo, porque por supuesto, al yo comprimir la estructura, no tengo la misma velocidad de acceso, pero lo más importante es que esa matriz inmensa, imagínense, de 20.000 palabras por 10.000 documentos que estoy comparando, a ver si tienen algo que ver con las palabras que se usan, se me va a reducir a lo mejor a un 20% del espacio. Entonces, esas son lo que se llaman matrices esparcidas. Grandes dimensiones, pero muchos datos iguales a cero. Entonces, ¿cuál es el truco? Como hay muchos datos iguales a cero, puedo inventarme una estructura que no guarde los ceros. Entonces, si no está guardado, es cero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se denomina matrices esparcidas. Entonces, recuérdense, dos condiciones. Grandes dimensiones y muchos ceros. Entonces, como si no tiene grandes dimensiones, vas a perder el trabajo porque lo que ahorras en espacio, a lo mejor lo pierdes usando, porque tienes que usar apuntadores para manejar la estructura o algo. Entonces, por eso es que eh, se dice que tiene que cumplirse las dos condiciones. Tiene que ser una matriz grande y tiene que tener muchos ceros. Si es grande y no tiene muchos ceros, pierdes el tiempo porque eh, lo que te vas a ahorrar son las posiciones en cero. Y si no es grande, también pierdes el tiempo porque lo que te puedes ahorrar con los ceros que tiene no justifican la inversión porque la matriz no es grande. Ok, entonces el gran problema aquí es el uso de la memoria. Acuérdense, el gran problema que tienen las matrices es que tienen que estar todas en memoria. Entonces, tener una matriz de 20.000 por 10.000 en memoria, oye, es difícil, ¿no? Para cualquier lenguaje. No sé si han visto ahorita el problema que hay con las memorias que han subido de precio porque la IA las está usando. Bueno, yo no he revisado precios todavía, pero ya son cosas que en los computadores se notan, tardan un poquito, porque siempre hay un stock ahí, pero supuestamente ahorita hay una escasez de memoria, porque la IA está usando mucha memoria, porque imagínense todo lo que necesita procesar en memoria y todos esos algoritmos de procesamiento que tiene la IA, parece que requieren mucha RAM. Y los precios, mercado dice, mucha demanda, los precios suben. Eso es la máxima del mercado. Entonces, estas matrices esparcidas tienen interés en el uso de memoria por el almacenamiento. Y si yo quiero optimizar eso, por supuesto, uso de procesador, el tiempo para acceder a los datos, eh, cómo hacer los cálculos y cómo organizo los datos. ¿Ok?
Entonces, el problema es matrices muy grandes. La otra característica es, tienen muchos elementos en cero. Entonces, ¿será que puedo optimizar? ¿Qué es lo que más me interesa optimizar con las matrices esparcidas? El espacio. Sin sacrificar mucho el tiempo. Por supuesto que lo vas a sacrificar, porque nada sustituye al acceso directo de una matriz o de un vector, pero ahorrándote espacio, que es lo más importante. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesito yo guardar en mi estructura? Por supuesto, cuántas filas tengo, cuántas columnas, que sería con el tamaño de la matriz, y qué valor tiene cada celda diferente de cero. ¿Ok? Entonces, me voy a concentrar en definir el tamaño de mi matriz y guardar aquellos elementos que sean diferentes de cero. ¿Por qué los elementos ceros no los guardo? Porque yo sé que si no están guardados en mi matriz, son cero. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es ahorrarme espacio, principalmente espacio de almacenamiento. Entonces, la representación va a ser, por supuesto, cuántas filas tengo, cuántas columnas tengo y qué valores tengo para aquellos elementos que sean diferentes de cero. Si estoy buscando un elemento y no lo consigo, digo, entonces es cero. Por supuesto, los tiempos de respuesta no van a ser igual que si tuviera la matriz completa, pero dado que el espacio es limitado, tengo que hacerlo. Porque si no, voy a gastar muchísima memoria, probablemente ni siquiera pueda mantener esas matrices en memoria para hacer cualquier tipo de análisis. En cambio, si las guardo como matrices esparcidas, probablemente sí las pueda almacenar en memoria para hacer los análisis correspondientes. Entonces, ¿qué operaciones debería tener yo en una estructura de datos que sea de matrices esparcidas? Inicializar la matriz, escribir la matriz, hay una opción que es hasta leer la matriz para guardar los valores, insertar un elemento en una posición, modificar una posición, es decir, todas las operaciones básicas que yo voy a tener sobre la matriz, que si la matriz estuviera completa, definida en memoria, hago el acceso directo, pues, con los índices. Pero, como es una matriz esparcida, estos van a tener que ser operaciones que me provea la estructura de datos. ¿Ok? Por supuesto, también está de eliminar un elemento. Si un elemento lo vas a convertir en cero, es equivalente a eliminarlo. Porque, bueno, las matrices esparcidas solamente guardan los elementos diferentes de cero. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibles representaciones que tengo para matrices esparcidas? Usando vectores, usando apuntadores. Vamos a ver las dos posibles representaciones. Entonces, tengo una matriz esparcida, gran cantidad eh, de elementos, es decir, un tamaño grande, filas por columna. Y muchos de sus elementos son ceros, yo puedo elegir hacerla como una matriz esparcida. Para eso tengo opciones de representarla como vectores o representarla como apuntadores. Le vamos a ver cada una de ellas. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, Entendiendo las bases hasta ahora. Ok, este ejemplo, laberinto, se escucha cortado. eh, ¿se me escucha? Ahora sí, Sí, que yo he visto ejemplos que representan, por ejemplo, una matriz laberinto. Entonces, un eso cuenta laberinto, si es un como matriz laberinto parcial. grande, sí, Claro, eso pero contaría como una matriz parcial, imagino. Solo ocupa espacio. probablemente sí. Depende cómo representes el laberinto, pero si vos representas el laberinto como todas las posibles combinaciones de que te puedes mover de una posición a otra, probablemente sea un caso de un laberinto grande. Sí, Pero sí, los principales casos son mapas, ¿no? Mapas que sí, oye, que en cada coordenada del mapa tiene un cero si hay eh, por ejemplo, si es un terreno plano o un número que te indica la altura de esa porción de terreno. Entonces, claro, hay muchos terrenos que son planos y tienen muchos ceros. Entonces, tú dices que ese caso es una matriz esparcida. Eh, esa combinación de palabras con documentos, pues tú tienes una lista de 20.000 palabras, suponte, para un lenguaje en particular, español, inglés, y tienes una lista de documentos, tú quieres ver cada documento, ponerle una marquita de las palabras que se mencionan en el documento. Es difícil que un documento tenga 20.000, use 20.000 de esas 20.000 palabras, pues a lo mejor utiliza 100.
Entonces imagínate, en cada fila de esa matriz vas a tener 19.900 palabras no marcadas en cero y solamente 100 palabras marcadas. Entonces esa matriz es esparcida porque la mayoría de los elementos van a ser cero. Ahora, ¿por qué lo representas así? Porque eso te facilita el procesamiento a nivel de tu estructura de datos. Claro, tú puedes decir representarlo con una lista aparte, pero si lo representas con una lista aparte, a lo mejor hay operaciones que te interesan que se parecen más a un procesamiento de matriz. Es por eso que tú decides representar. Acuérdense, la decisión de la estructura de datos es lo que nos va a dar el código de nuestro programa. Si yo decido usar una matriz esparcida, probablemente porque eso me facilite el procesamiento que voy a hacer con mis datos posteriormente. Entonces, por eso que esa decisión implica eh, definir una estructura que me facilite hacer esto. Porque tú dices, oye, pero si tienes esa lista, puedes hacer una lista con las palabras, pero ajá, cuando vas a procesar las palabras con respecto a los documentos, que lo vas a hacer la relación entre ellos, probablemente si lo tienes en forma de lista, no es tan fácil la relación. En cambio, si lo tienes en forma de matriz, así sea una matriz esparcida, es más fácil decir, oye, cuando estás haciendo una búsqueda en IA, eh, y tú le pones una palabra, entonces él va a buscar, como dice, qué documentos o qué porción de conocimiento, para decirlo así, utiliza esas palabras para tú ver si hace match y le das la respuesta al usuario. Es más fácil tenerlo en forma de matriz que tenerlo en forma de lista, porque en la matriz están relacionados por, por la palabra que ellos tratan en el mismo documento. Pero hay muchas representaciones. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cómo puede ser una matriz esparcida usando vectores? Ok, ok, fíjense. Supóngase que yo tengo, a ver aquí, ok. Ok, esto es un ejemplo de cómo representar una matriz en general con un arreglo y cómo representarla con apuntadores. Y la diferencia es que con el arreglo tienen que estar todos seguidos, tiene que tener un bloque para que abarque todo el arreglo y con apuntadores pueden estar regados por toda la memoria del computador, pero necesita enlaces para los diferentes elementos. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que esos enlaces ocupan espacio. Entonces, hay que tomar en cuenta que siempre sin apuntadores va a ser mucho más pequeño porque los apuntadores son generalmente, tienen que ser capaces de apuntar a todo el tamaño de la memoria, que eso generalmente es 64 bits, pero hay mayor flexibilidad manejando apuntadores que sin apuntadores. Pero los apuntadores siempre van a ser más rápidos y van a usar menos espacio. Entonces, supóngase que yo tengo esta matriz que está aquí. Esta matriz es de 7 por 5. Es solo para efectos de ejemplo. Esa matriz no es una matriz esparcida porque no tiene el tamaño. La pregunta es, ¿cómo pudiera yo optimizar esta matriz guardándola como un vector? Entonces, fíjense lo que se hace. Se declara un vector donde tú tienes la fila, la columna y el valor. Entonces, esta matriz de 7 por 5, que son 35 posiciones, la convierto como en una matriz de tres vectores, donde un vector es la fila, otro vector es la columna y otro vector es el valor. Y solamente guardo aquellas posiciones que sean diferentes de cero. Entonces, ¿quién es diferente de cero? La 1, 1. Entonces, aquí está 1, 1, valor 1. Aquí está. La 1, 2 no la guardo, la 1, 3 no la guardo, la 1, 4 no la guardo, la 1, 5. O sea, la segunda posición de mi vector, porque lo estoy guardando por fila, es la 1, 5. La 1, 5 es un 3. Luego paso a la 1, 6, luego termino y paso a la 2. El próximo es la 2, 2. Entonces, fíjense cómo aquí se va guardando por fila, así lo decidí yo, guardo el valor de la fila, el valor de la columna y el valor de la celda. Entonces, fíjense, algo que está implícito en un vector, aquí tengo que guardarlo. Aquí tengo que decir, ese valor corresponde a qué fila y a qué columna. Entonces, fíjense cómo una matriz de 35 posiciones la llevo a una de 11, pero en tres vectores. Si pues necesito guardar los índices, cosa que no necesito guardar cuando es la matriz completa.
Entonces, en este caso no hay mucha ganancia, porque paso de 35 posiciones, en este caso, a 33 posiciones. ¿Se ve? ¿Se ve cómo se está transformando la matriz esparcida en un almacenamiento por coordenadas, que serían tres vectores? Correctamente, sí. Bueno. ¿No? Mm, ¿O sí? ¿Puede volver a explicar, profe? Bien. Ajá. Tenemos esta matriz. ¿Qué vemos en esta matriz? Tiene muchos ceros. Aquí, ok. Ya lo voy a volver a explicar. Ajá. Esta matriz que está aquí, que tiene muchos ceros. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a guardar en tres vectores solamente aquellas posiciones que sean diferentes de cero. Entonces, ¿qué tengo que guardar? Entonces, ahora tengo que guardar para cada posición de la matriz que sea diferente de cero, tengo que guardar la fila, la columna y el valor. Entonces, ¿quién es la primera posición que es diferente de cero? La 1, 1. Entonces, fíjense, en el vector tengo fila 1, columna 1, valor 1. Es este que está aquí. Este es 0, no lo guardo. Este 0 no lo guardo. Este 0 no lo guardo. Entonces paso a la fila 1, columna 5, que es la segunda posición de mi vector. O sea, el 1, 5, guardo el 3. Sí, tengo que guardar siempre los coeficientes y el valor. Y así sigo guardando mi matriz por filas hasta que guardo todos los elementos diferentes de cero. Claro, si esta matriz fuera de 20.000 eh, se viera mejor el ejemplo, porque insisto, esta matriz es muy pequeña para ser una matriz esparcida, pero es para que vean el ejemplo. Si solamente guardo en el vector lo que sean diferentes de cero. Ahora, cuando estoy haciendo la estructura y le digo, quiero saber cuál es el valor de la fila 1, columna 3, ¿cómo sería el algoritmo para yo buscar en mi estructura el valor de la 1, 3? Secuencialmente tengo que ir buscando aquí. Dime la 1. Ah, el primero es la 1, 1, esa no es. Después viene la 1, 5. Ah, cuando pasé la 1, 5 digo, entonces la 1, 3 no existe, es 0. Los algoritmos de dar una posición, claro, eso es transparente para el usuario, eso lo hace la estructura de datos. Pero esos algoritmos lo que van a hacer es optimizarme. Entonces, claro, la respuesta no va a ser de orden 1. Porque tengo que moverme en mi vector para darle la respuesta al usuario como que fuera una matriz. Pero no es una matriz. Estoy simulando que es una matriz, pero tengo que optimizar los algoritmos de búsqueda sobre mi nueva estructura de almacenamiento por coordenadas. Beneficio, me ahorro espacio. En este caso no se ve mucho, porque paso de 35 posiciones a 33. ¿Por qué 33? Porque necesito guardar la fila y la columna, no solamente el valor. Pero si la matriz fuera más grande, ahí probablemente sí se vieran los beneficios. Preguntas. Entonces, la matriz de abajo, eso es ya ordenado para Sí, para esta todos los números. está ordenada por fila. ¿Ves? Fíjense. Primero llenas la fila 1, luego pasa a la 2, que tiene uno solo, que es el 2, 2, 2, este de aquí. Luego pasas al 3, al 3, 3. Entonces, eso te va a facilitar un poco el proceso de búsqueda. Cuando tú estás buscando, por ejemplo, oye, quiero saber cuál es la coordenada 2, 4. Tú vas dándole 1, 1, llegas a la 2, esta es la 2, 3, chévere. Después pasas a la 3, tú dices, ok, entonces la 2, 4, como no está, es 0. Entonces, en este caso se está ordenando por fila. Hay operaciones que no son fáciles, por ejemplo, tú le dices a la matriz, devuélveme la columna tal, eso no es fácil.
porque tienes que recorrer toda esa estructura de una forma medio complicada. Pero si ven la transformación que se está haciendo ahí, ¿no? La pregunta es, ¿para qué se hace esa transformación? Ahorrar memoria, supongo, Para ahorrar memoria. ahorrar memoria. Para eso es todo, sí, porque la matriz de arriba, esa es más eficiente, pues tú dices, dame la 3 4 y llegas en orden uno. La de abajo no llegas en orden uno, pero Claro, te ahorras espacio, que es lo que te hace falta. Si la matriz no es grande, lo que estás es perdiendo el tiempo, lo que estás es fastidiando. Si esa profe, matriz es de 100 por 20, no, dice, vale, deja el fastidio, utiliza tu vector y ya. profe, disculpe, una pregunta. Ajá. Eh, Dependiendo del caso de cómo se modela el ejercicio, porque, por ejemplo, esa matriz parecida, todos los elementos que no son ceros son diferentes. Si en tal caso un ejercicio me pidiera, qué sé yo, solamente un punto único, o por ejemplo el punto está en la posición 1, Allá pero voy. después Está, hay otra 1, está medio cortado. Otra vez, ajá. Tienes una matriz esparcida. sí, Ajá. dependiendo de cómo me modela el ejercicio, si por ejemplo tengo en la posición 1, 1, pero yo únicamente necesito, digamos, introducir la matriz resultante, el primer uno que se me consigue. Y hay otro uno entre la matriz esparcida. En tal caso yo podría modelarlo de forma de que, no sé, No, digamos no. que solamente Ahí tú estás aparezca. modelando posiciones, sí, no por contenido, sí. Tú Claro. estás modelando que en la 1 1 está en 1. Ahí puede estar cualquier elemento, sí. El problema de esta representación es que tiene que ser una matriz fija, pues. Tú no puedes, por ejemplo, de repente decir, oye, ahora en la 1 2 hay un elemento. No, tienes que rodar todo, así que es demasiado costoso, pues. Esto se hace para matrices fijas, pues que ya yo conozco la matriz no va a cambiar, ya la matriz está formada. Ya. Pero, por ejemplo, aquí insertar un elemento nuevo, no, sí, sí hay forma, pero es muy costoso. O sea, para este caso no compete. No, eso es para casos este es para casos que la matriz ya está ahí. Esa es la matriz, la vas a usar en tus análisis, como dice, es una estructura de datos fija, y entonces la convierto en esto, ¿para qué? Para optimizar. Y una vez que optimizo, ahí sí tengo acceso a todo lo que me hace falta. Ok, caso. Pero lo que me ahorro aquí es espacio, no tiempo. Es decir, los tiempos de ejecución de estas son mayores que los de arriba. Los de arriba son los mejores tiempos del mundo, es de orden uno. Dame la 3.3, ¡pum! Acceso uno. Aquí tú dices, dame la 3.3. Ah, tienes que irte recorriendo secuencialmente hasta que llegues al 3. Preguntas. Podríamos verlo en código. Creo que esto no tengo código. Probablemente les toque a ustedes hacerlo en el examen. Ya les voy a explicar qué les puede salir en el examen. Ok, Entonces, este es el primer caso. La matriz se convierte en tres vectores. Un vector es la fila, otro es la columna y otro es el valor. ¿De qué? De los elementos que son diferentes de cero solamente. Segundo caso. La matriz se convierte en una lista de nodos, donde cada nodo tiene la fila, la columna, el valor de esa posición y el apuntador al siguiente. La ventaja aquí es que sí puedes modificar la matriz. Aquí no puedes modificar la matriz. Y esa matriz es la que es y listo. ¿Sí? No tiene sentido modificarla porque es muy costoso. Sí, sí se puede, pero es muy costoso. En esta, sí puedes modificar la matriz. ¿Por qué? Porque es una lista. Entonces, por ejemplo, esta matriz que está aquí se transforma en esto. ¿Bien? La 1, 1 vale 3. Entonces, fila 1, columna 1, valor 3. Después de esa viene la 1, 3, fila 1, columna 3, valor 1. Y así sigue hasta que representas toda la matriz como una lista de nodos. Es muy fácil para insertar nuevos elementos, pero la búsqueda igual tiene que ser secuencial. Esto es el uso de una lista enlazada simple para crear una matriz esparcida.
¿Se ve? Sí, entiendo más o menos. Ok, entonces recuérdense, solamente se guardan aquellos elementos que sean diferentes de cero. Ok, ok. Tercer caso. Entonces, claro, el problema aquí, si yo te digo, búscame el elemento 3 3, tienes que ir secuencialmente hasta que consigas el 3 3 o uno mayor. Es decir, aquí te pararías justo aquí, cuando llegues al 4. Diga, no, ya llegué al 4 y no conseguí el 3 3, entonces el 3 3 es cero. Y si no lo consigue, Dices que la estructura te dice es cero. Cuando no lo consigue, él te devuelve cero. Pero no va a recorrer la lista completa, va a recorrer hasta que consiga un elemento mayor. Siguiente representación, un arreglo de filas. Si la matriz tiene 10.000 filas, este arreglo es de 10.000. Y aquí tienes una lista con los elementos de esa fila. Entonces es un arreglo de listas enlazadas simples. Entonces, por ejemplo, esta matriz que está aquí, como arreglo de filas, esta sería la representación. Cada nodo tiene columna, porque la fila no hace falta guardarla porque ya está en el vector, entonces sería una pérdida de espacio guardar aquí la columna cuando ya sabes que si está en esta lista es porque es de esta fila. Aquí el nodo solamente tiene columna, valor y apuntador al siguiente. Entonces, cuando yo te digo, búscame el 3 3, tú te vas directo a la 3, te mueves aquí, cuando consigues uno mayor, dices, ok, ya sé que no está y devuelve cero. O si no, devuelve el valor. Esto es un arreglo de listas enlazadas simple. Aquí puedo hacer inserciones. La búsqueda es más eficiente que la anterior porque, imagínate, una matriz de 20.000 te dice, búscame el elemento de la columna 20.000. En el anterior tienes que irte secuencial, del primero de la lista hasta que llegues a uno mayor. Aquí te vas directo a la fila 20.000 y te mueves en las columnas de esa fila. Entonces, es más eficiente los algoritmos de procesamiento que el anterior. Preguntas. Entonces, hasta ahora tenemos tres posibles estructuras. Guardarla con tres arreglos, que es esta que está aquí. Guardarla como una lista enlazada simple, que es esta que está aquí. Cada nodo tiene la fila, la columna, el valor y el apuntador al siguiente. Solamente los que son diferentes de cero. Estas tienen la desventaja de que la búsqueda es totalmente secuencial. Entonces, imagínate, cuando te mandan a buscar un elemento de la columna 20.000, tienes que irte secuencialmente, porque no hay otra forma. Y finalmente, bueno, finalmente no. Posteriormente tienes esta, donde tienes un arreglo de filas. Y cada arreglo de fila es la lista. Exacto. Entonces tú te puedes mover fácilmente en el arreglo, acceso directo, y luego sí te mueves dentro de los elementos de la fila. Entonces, este es bastante eficiente en el sentido de que te mandan a buscar la fila 20.000, le llegas directo y luego te mueves solo entre los elementos de esa misma fila. Si en esa fila son de las 20.000 posibles posiciones, solamente 100 están llenas, entonces esta lista va a ser de tamaño 100, la de esa fila en particular. Entonces, esta nodos no guarda la fila, porque la fila ya está en el arreglo, lo que guarda es la columna y el valor. Preguntas. ¿Esto también tiene listas circulares o solo... No hace falta, para el tipo de operación no hace falta. En este, ya vamos a ver, el que viene después sí tiene de todo. Profe, ¿podría explicar nuevamente el del vector, por El del favor? vector es el primero, Sí, el este. primero. O sea,
¿Cómo se ordenan los datos ahí, pues? Fíjate, aquí esta matriz se transforma en tres vectores. Un vector es de fila, un vector es de columna y un vector es de valores. Fíjate, este es el vector de fila. Entonces, voy a guardar cada posición de la matriz guardando en qué fila está, en qué columna está y qué valor tiene. Entonces, por ejemplo, este elemento, el 1, está en la fila 1, columna 1. Entonces, fíjate que en el vector, la primera posición es, en un vector pongo en fila 1, en otro vector pongo columna 1, en otro vector pongo valor 1. Todos los demás son 0 hasta que llego a fila 1, columna 5. Entonces, fíjate, la segunda posición del vector es, en uno dice fila 1, en el de columna dice 5 y en el valor dice 3. Es este que está aquí. Luego paso al 1, 6, que es fila 1, columna 6, cuyo valor es 4. Y así paso al otro. Entonces, fíjate, ¿cómo los estoy almacenando? Por fila. Si voy recorriendo la fila y los que consigo valor son los que voy guardando. Entonces, aquí guardo la 1.1, la 1.5 y la 1.6. Aquí está, 1.1, 1.5 y 1.6. Ah, ok, perfecto, ya entendí. Ok, bueno, vamos a desconectarnos y a conectarnos de nuevo porque esta sesión se acabó. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, normal. Ok, No, profe, todo bien. conéctese de nuevo a la misma sesión, por favor.